en especial a Santa, al contador Chamblati. Pues estamos aquí de nuevo con la hora de la revista PAF y pues un tema interesante, ¿no? En relación a las deducciones personales 2013, como sabemos que para este año 2014 sufrió algunos cambios en relación a la limitación de las deducciones personales y hablaremos más adelante en relación a ese tema. Pues vamos a comenzar, no sin antes invitarlos a que pues se suscriba a la revista PAF y también que adquiera el nuevo libro de régimen de incorporación fiscal. En este libro pues encontrará casos prácticos en relación al tema de novedad y reglas misceláneas, decreto de beneficios fiscales y en su caso el reglamento. Es un libro muy interesante, se complementa con casos prácticos para la mejor comprensión. Es de su servidor Juan Carlos Victorio. Y bueno, esperemos que lo adquieran. Si hablan durante el día de hoy, tendrán un descuento del 20% durante el día de hoy, mencionando que vieron el tema de deducciones personales. Y más adelante les proporciono los teléfonos a donde tienen que marcar. También los invitamos a suscribirse a nuestro portal electrónico, donde podrá consultar la revista PAF de 2008 a la fecha, consultas fiscales vía telefónica, por correo, calculadoras fiscales, notas relevantes, video de la hora PAF, indicadores y todos los eventos fiscales que se tienen. Los teléfonos es 5242-8910. Tenemos un 01800-0042-722 y tenemos un correo de ventas@e-mediopaf.com. Los invitamos a que se suscriban a nuestro portal electrónico, está muy interesante. La página es, vuelvo a repetir, es www.e-paf.com. Entonces esperamos que marquen para que se puedan suscribir a nuestro portal electrónico. Pues vamos a continuar con el tema de interés, ¿no? El tema que pues, ahorita muchos están preparando la declaración anual de personas físicas y bueno, una de las deducciones que pueden aprovechar en la declaración anual, siendo personas físicas, son las deducciones personales. Hay personas que preguntan, ¿cuándo podría aplicar las deducciones personales? Es cuando pues presente la declaración anual. Por ejemplo, la persona del régimen de pequeños contribuyentes vigente hasta 2013, ellos pues no van a poder aprovechar estas deducciones personales porque pues, no presentan declaración anual. En el caso de asalariados, solamente si la persona se ubica en los supuestos para presentar la declaración anual, como puede ser que tenga otro patrón, tenga ingresos superiores a 400,000 pesos, ingresos totales, en su caso haya manifestado al patrón que va a presentar declaración anual, en su momento manifestó que presentaría declaración anual, estas personas podrán aprovechar estas deducciones personales. Hay que recordar que el capítulo de salarios como tal no tiene deducciones autorizadas. El capítulo 1 no tiene deducciones autorizadas. Las únicas que sí tendrían deducciones autorizadas como tal es el capítulo 2, actividad empresarial y profesional, arrendamiento de bienes inmuebles y bueno, son los capítulos que te permiten, entre otras, ¿no? Entre otros capítulos te permiten aplicar deducciones autorizadas. Sin embargo, estas deducciones personales únicamente las podré aplicar en la declaración anual. No las puedo aplicar en deducciones, en pagos provisionales, no se puede aplicar. Es importante señalar, las deducciones personales solamente se aplican en la declaración anual. Entonces vamos a analizar cada una de ellas y aquí tenemos esta línea donde nos señala el fundamento para poder aplicar las deducciones personales. Es el artículo 176 de la Ley de Renta. Julio, buenas tardes, aquí estamos. El artículo 176 de la Ley de Renta establece que, eso es importante, que las personas físicas residentes en el país, ¿qué significa?
que solamente en el caso de personas físicas, personas morales no pueden aplicar deducciones personales, únicamente personas físicas, y la condición es que sean residentes en el país. O sea, si la persona física es residente en el extranjero, esa persona pues no podría aplicar claramente las deducciones personales. Tendría que ser residente en el país y que obtenga ingresos de los señalados en el título cuarto, o sea, lo que significa que toda persona física, toda persona física puede aprovechar las deducciones personales. Siendo física, título cuarto, podría aplicar las deducciones personales. Oye, es que tuve dividendos. También, si yo tuve ingresos por dividendos, podré aplicar las deducciones personales. Oye, contador, tuve ingresos por intereses. Igual, si estás dentro de los supuestos para presentar la declaración anual, pues igual puedes aprovechar aplicando las deducciones personales. Aquí tenemos algunos capítulos, como son salarios, actividades empresariales, profesionales, arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos y demás ingresos. Igual una persona que obtenga regalías y se ubique en el capítulo de los demás ingresos, igual al momento de presentar la declaración anual hay que recordar que estas personas realizan pago provisional a cuenta del impuesto anual. Al momento de calcular su impuesto anual podrán aplicar dichas deducciones personales. Les comento antes de continuar, la temática es la siguiente, son 40 minutos de charla y 20 minutos de preguntas y respuestas. Así que vayan formulando sus preguntas y al final analizaremos cada una de ellas. Miren, aquí tenemos en la pantalla tenemos la mecánica para aplicar las deducciones personales. Tenemos aquí los ingresos acumulables, tenemos la utilidad, ingresos acumulables por arrendamiento, por salarios, por enajenación de bienes, por adquisición de bienes, por dividendos, etc. Y tenemos la utilidad gravable en el caso de actividad empresarial y profesional. A este resultado pues podemos aplicarle las deducciones personales. O sea, se aplican una vez que determino la base, restando lo que es, ya que tengo los ingresos acumulables, ya que tengo la utilidad gravable, puedo aprovechar dichas deducciones personales como tal. Y vamos a entrar a detalle. Yo considero que un tema muy interesante es, pues, ¿qué puedo considerar como deducción personal? Muchas preguntas de los suscriptores, de diferentes personas nos dicen, oye, son honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, pero hay que considerar que se deben de cumplir con una serie de requisitos. Vamos a ver a detalle algunos de ellos. Uno de las deducciones personales son los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Importante, el artículo 176, penúltimo párrafo de la Ley de Renta, establece que se deben cumplir con los siguientes requisitos, y esto no hay que olvidar. En el caso de honorarios médicos, sí, se debe de contar con un comprobante que reúna requisitos fiscales. Si yo no tengo el comprobante médico, el honorario médico, y no tengo el comprobante que reúna requisitos fiscales, no lo podré deducir. También el honorario al dentista, si no cuento con el comprobante que reúna requisitos fiscales, tampoco lo podré deducir. Es importante que tengamos este comprobante como tal, porque más adelante voy a comentar algunas deducciones que no se requieren contar con el comprobante que reúna requisitos fiscales. Entonces vamos a cumplir con ciertos requisitos, los que marca el Código Fiscal de la Federación, 29A del Código Fiscal de la Federación. Comprobantes como cuál, hasta 2013, pues el comprobante, el CBB, Código de Barras Bidimensional, el comprobante fiscal digital, el CFD, y el conocido, ¿verdad?, el CFD y el comprobante fiscal digital a través de Internet. Entonces son los comprobantes que debemos contar para poder deducir en la declaración anual los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. ¿Es importante? Sí. Otro punto interesante, yo puedo deducir los honorarios médicos de mi esposa, de mis hijos, de mis papás, siempre y cuando sea en línea recta. ¿Cuál es el requisito para poder deducir estos gastos de estas personas? Que estas personas no perciban más de un salario mínimo elevado al año. Esa es la condición.
Si una de las personas está laborando, una de las personas, mi esposa, por ejemplo, está laborando y gana más del salario, percibe ingresos más del salario mínimo elevado al año, pues yo no podré deducir los honorarios médicos de mi esposa. Entonces hay que considerar este punto interesante. Honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios. En caso de que yo tenga una operación o haya tenido una operación de 2013, hay que recordar que estamos hablando de deducciones personales de 2013. Este año no hay limitante. Este año no hay una limitación como sí lo hay para 2014. Este año, si tú realizaste honorario médico, dentales y gastos hospitalarios, por el monto que tú desees, adelante, pero no hay que olvidar la parte de la discrepancia fiscal, que es otro punto de interés, ¿no? Entonces, tampoco está la condición de que se deban de pagar los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios con medios autorizados. O sea, no se requiere que sea pagado con tarjeta de crédito, de débito, con cheque, con transferencia. Para 2014 sí existe la limitante que debe ser pagado con dichos medios. Para este año se puede pagar el honorario médico, dental y gasto hospitalario en efectivo, o sea, no pasa nada. Pero para 2014 sí se tiene que pagar con los medios autorizados. Es un punto interesante. Este año, las deducciones personales 2013 no tiene limitante y las puedo pagar en efectivo. Punto número 2. Interesante, que estén efectivamente pagadas en el año de calendario. O sea, estas honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios se debieron de haber pagado en 2013. Si las voy a considerar ahorita en la declaración anual de 2013 que voy a presentar en el mes de abril, estas deducciones personales de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios deben de estar efectivamente pagados. Y algo interesante también, dentro de la ley de renta, el artículo 176 de la ley de renta fracción primera, y nos señala, es el penúltimo párrafo, nos señala que las cantidades se deben de pagar a instituciones o personas residentes en el país. Ejemplo, si yo fui al extranjero y pagué honorarios médicos a un médico extranjero o un hospital extranjero, no lo podré tampoco aplicar en la declaración anual. Es una limitante, solamente debe de ser con instituciones o personas residentes en el país. O sea que si yo realicé una operación en el extranjero, no la podré aplicar en la declaración anual. Ese es otro punto interesante. Lo que comentaba, si la erogación excede de 2,000 pesos, no es necesario que sean pagados con cheque nominativo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, de débito o monedero electrónico. No se requiere. Esto es importante señalarlo porque si lo pagué en efectivo, como comentaba anteriormente, no pasa nada. Es más, les comento un punto interesante. Hasta el año pasado, si tú ibas a hacerte unos estudios de análisis clínicos o ibas con el médico y pagabas con una tarjeta de crédito, aunque no fuera tuya, no pasaba nada. O sea, solamente que te pedían a nombre de quién va a salir el comprobante, pues a nombre de la persona que le hacían los estudios, aunque la tarjeta no fuera de la persona que está pues, realizando el gasto, ¿no? Eso es interesante, pero para 2014 ya no se puede, tiene que ser de la cuenta en este caso, del contribuyente. Vean, el artículo 240 del reglamento está interesante porque abarca otro tipo de honorarios médicos, otro tipo de gastos que yo puedo considerar en la declaración anual. Tenemos la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, una prótesis, ¿no? También te permiten considerar los medicamentos, pero, ojo, medicamentos que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias. O sea, si yo tuve una operación, yo puedo, si el hospital me dice, tienes que comprar ciertos medicamentos, solamente en ese caso. Pero, por ejemplo, si yo digo, pues estoy enfermo de la gastritis, voy a la farmacia a comprar medicamentos, eso no son deducibles, no se consideran dentro de la declaración anual. Hay que considerar este punto interesante. Medicamentos solamente que se trate de documentos que expidan las instituciones hospitalarias. Esto es importantísimo. Honorarios a enfermeras,
También tenemos otro tipo de gastos, análisis, estudios clínicos o prótesis. En caso de que yo me haya hecho unos estudios de sangre, los puedo considerar en la declaración anual. La compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales. Es importante, no aplica lentes de sol, en caso de que yo haya comprado lentes y para la playa, esto no aplica como deducción personal. Tienen que ser lentes ópticos graduados hasta por un monto de 2,500 pesos en el ejercicio. Eso es importante tanto para el contribuyente, para su esposa o para la persona con quien viva en concubinato o para sus ascendientes o descendientes en línea recta. O sea, yo quiero comprar lentes a mi esposa, a mis hijos, ¿lo puedo considerar? Sí lo puedo considerar, pero hasta por un monto de 2,500 pesos. Siempre y cuando también dentro del comprobante se describan las características de dichos lentes. En el comprobante que se expida o en su defecto se cuente con un diagnóstico de un oftalmólogo. En este caso me tiene que indicar ahí el diagnóstico para que yo lo pueda considerar como deducción personal. Importante, en caso de que exceda de la cantidad de 2,500, la parte que exceda no será deducible. Entonces, este es un gasto personal interesante, deducciones de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios y las que marca el reglamento de ISR. Entonces, por ahí me preguntaba un cliente, el año pasado como por septiembre, una clienta, ¿no? Un asalariado, oye, me voy a realizar una operación de me voy a hacer unas operaciones de aumento pues no sé, de cadera o no sé, pues esos son, dentro del comprobante te van a poner honorarios médicos como tal, o un contador que me decía, me voy a hacer una operación, ¿y qué operación te vas a hacer? Es que tengo un lunar y me quiero quitar ese lunar de la cara, en plan de burla. Le decía, pues sí, mientras te pongan el comprobante, honorarios médicos, lo puedes considerar en la declaración anual. O sea, oye, pero es que no es estrictamente indispensable, pero la ley de renta nunca considera, en el caso de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, que sean estrictamente indispensables, no lo señala. La ley de renta únicamente señala honorarios médicos. Entonces, ¿qué pagué? Honorario médico, pues adelante, se considera como una deducción personal. Entonces, eso es importante considerarlo. Oye, tiene que ser, ¿dónde sí señala que debe ser estrictamente indispensable? El artículo 240 en esta lámina nos señala que se consideran siempre cuando sean gastos estrictamente indispensables, pero para la compra de qué? De alquiler, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. Ahí sí no lo señala que tiene que ser un gasto estrictamente indispensable. Pero en el caso de honorarios médicos, como tal, no lo señala la ley de renta. Y ahorita les doy el fundamento. Es el artículo 176, último párrafo de la ley de renta, donde nos dice que no se aplicarán las deducciones o los requisitos de las deducciones. Ahorita más adelante les doy el texto. Tenemos aquí la siguiente lámina para indicar que tenemos los gastos de funeral. El artículo 176, fracción segunda de la ley de renta, nos establece que también podemos aplicar como deducción personal los gastos de funeral y que solamente se puede deducir en la parte que no exceda. Eso es importante. Si yo realicé gastos de funeral para en este caso, para la esposa, para el hijo, estas no deben de exceder del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, que en este caso para el área geográfica el A son 23,637.40, para la zona B son 22,403.70. Esas son las limitantes que tengo para 2013. Y siempre yo considero, oye, si los gastos de funeral, por ejemplo, si quiero comprar un paquete para mí y que sea para futuro, el propio reglamento te restringe. El reglamento no te permite aplicar gastos de funeral a futuro. Está limitado. Entonces, siempre cuando hago información, digo, oye, pero pues, ¿cuándo voy a poder aplicar los gastos de funeral para mí? Pues hasta que te mueras. Así lo marca la ley. O sea, los gastos de funeral a futuro no los puedo considerar como deducción personal. Solamente sería, en este caso, para la esposa, para los hijos, para los papás,
pero igual limitado a que estas personas no obtengan ingresos que excedan de un salario mínimo elevado al año. Importante también, como en el caso de honorarios médicos dentales, el artículo 176, penúltimo párrafo de la ley de renta nos señala ciertos requisitos. Igual nos pide que tengamos un comprobante que reúna requisitos fiscales. Si yo tengo un comprobante y no reúne los requisitos que me marca el Código Fiscal de la Federación, no los podré considerar como deducción personal. Eso es importante. Requiero de un comprobante con requisitos fiscales. Otro requisito interesante es lo que nos señala el punto número 2, que estén efectivamente pagadas en el año de calendario. Si no están pagadas, no las podré aplicar en el ejercicio 2013. Ese es el requisito. Perdón. La erogación, si la erogación excede de 2,000 pesos, igual que el honorario médico dental, no será necesario que se pague con medios autorizados. ¿Qué significa? Que lo puedo pagar en efectivo. Eso es importante también. Interesante, que se trate instituciones o personas residentes en el país. Oye, le pagué a una empresa extranjera gasto de funeral, no se podrán deducir. O sea, tiene que ser a instituciones o personas residentes en el país. O sea, son requisitos que debemos de cumplir para considerar la deducción personal. Alguien podría señalar, oye, pero pues, ¿cómo se dará cuenta la autoridad fiscal? Se dará cuenta cuando te solicite los comprobantes físicamente, cuando te solicite que necesitas comprobar el monto de las deducciones personales. Ahí donde se dará cuenta que tus comprobantes no reúnen requisitos fiscales. Interesante entonces, honorarios médicos y dentales y gastos hospitalarios. En el caso de gasto de funeral se requieren contar con un comprobante que reúna requisitos fiscales. Perdón, aquí. Aquí tenemos otras deducciones personales que son la entrega de donativos. Si una persona física en el 2013 entregó donativos a personas, ojo, esto es importante, a personas que están autorizadas a recibirlo de acuerdo al artículo 176, fracción tercera, las podré considerar como una deducción personal. Aquí es interesante señalar, la ley de renta nunca marca o nunca obliga al contribuyente a tener un comprobante que reúna requisitos fiscales, como sí lo señala en las deducciones personales pasadas, las que comenté anteriormente. En el caso de donativos, no se requiere tener un comprobante que reúna requisitos fiscales. Esto es interesante. No lo señala, no lo marca la ley de renta. Y bueno, viene la siguiente pregunta o el siguiente cuestionamiento. Oye, ¿qué sucede si entregué donativos en efectivo? Entregué donativos en efectivo por un monto de 7,000 pesos. ¿Lo podré considerar como deducción personal? Claro que sí. La ley de renta nunca establece como requisito que sea pagado con medios o que sean entregados con medios autorizados. O sea, que aquí esto es interesante. El donativo se puede entregar en efectivo. Por ejemplo, le entregué un donativo a la Cruz Roja y no me entregó un comprobante que reúne requisitos fiscales. Yo los podré considerar como deducción personal, porque no requiero el comprobante que reúna requisitos y tampoco que cuente con un comprobante, ¿no? Como tal, que me diga, oye, necesitas el comprobante con requisitos. No se requiere aquí prácticamente y tampoco se pide que sea con medio autorizado. No olvidar que tenemos limitante en la aplicación de las deducciones en la entrega de donativos. La ley de renta nos marca que no debe de exceder el porcentaje del 7% de la utilidad fiscal que sirvió de base para calcular el ISR. ¿Qué significa? Que si en 2013 entregué donativos, me tengo que ir al ejercicio anterior para ver si excedo del 7% de la utilidad fiscal. Interesante, la propia ley de renta nos dice o nos señala que no se deben de considerar las deducciones personales. En el ejemplo que tenemos en la pantalla, tenemos deducciones personales de 100,000 pesos. Esas deducciones personales no se tendrían que restar de la utilidad fiscal.
prácticamente nos dice ingresos totales menos ingresos exentos menos deducciones autorizadas. Como tal, nos da una utilidad fiscal. A esa utilidad fiscal le vamos a calcular el porcentaje del 7%, lo que nos da un resultado de 210,000 pesos. ¿Qué significa? Que es la limitante que yo puedo aplicar como entrega de donativos. ¿Cuánto? 210,000 pesos. Oye, entregué 400,000 pesos. Ah, la parte excedente no la podré deducir. Solamente tengo ¿hasta cuánto? Hasta 210,000 pesos para poder aplicar como donativo en 2013. La parte que exceda sería, no la podría aplicar como deducción personal. Tenemos otra deducción personal interesante, que son los intereses reales por créditos hipotecarios. ¿Qué significa? Que si yo tengo una casa de Infonavit, por ejemplo, si yo estoy pagando intereses reales por esa casa de Infonavit, por ese crédito hipotecario, por ese crédito Infonavit, yo podría aplicar en la declaración anual los intereses reales en la declaración anual. ¿Cuáles son las que se aplican? Los intereses reales, no los nominales, ojo, o los intereses, nos van a entregar una constancia y en la constancia tiene que decir intereses reales por créditos hipotecarios, intereses reales. Ese es el importe que voy a poder considerar en la declaración anual. Importante, se debe contar con una constancia. Si no tengo la constancia, pues no voy a poder tener un comprobante que demuestre que tengo derecho a esos intereses. Entonces necesitamos pedir la constancia, ya sea al banco, a Infonavit, a Fobiste. Entonces tenemos que tener la constancia a la mano. Y importante, son intereses de su casa habitación. Oye, fue para comprar un local comercial. No, solamente sería intereses reales por créditos hipotecarios, pero de mi casa habitación. ¿Qué significa? Que si yo tengo 2 o 3 créditos hipotecarios, como tal, solamente voy a poder considerar de una casa habitación. Pero si yo tengo contratado, pedí crédito de una casa habitación y tengo 3 créditos, eso sí la voy a poder considerar. Lo que no puedo considerar es que si tengo 3 casas, en este caso habitación, no voy a poder considerar la suma de todos los intereses. La ley es muy clara, te dice intereses reales de su casa habitación. Eso es importante para la adquisición de su casa habitación. Entonces hay que considerar este punto, lo puedo considerar dentro de la declaración anual, si es correcto, no hay limitante como lo comentaba anteriormente. Vean, aquí tenemos el valor de la UDIs, porque hasta te pide que el crédito hipotecario, el monto del crédito no debe exceder de ¿cuánto? De 1.500.000 UDIs. Tenemos aquí el valor de casi 7 millones de pesos, lo que significa que si mientras no exceda de ese monto, los intereses de mi casa habitación serán deducibles en su totalidad, en la totalidad. También tenemos otra deducción personal. Bueno, no sin antes mencionar también que tenemos 2 excelentes libros, La Ley del IVA, por el doctor Javier Nava Castillo, lo garantizo, es un libro excelente, muy práctico. La verdad es que para aquellos que quieran meterse al estudio de este impuesto, les recomiendo este libro ampliamente. Y tenemos adicional también el libro de Reformas Fiscales 2014, a pesar de que pues ya llevamos casi un poquito más de 2 meses con la reforma, con la entrada en vigor de la reforma fiscal. Es importante tener esta colección, ¿no? Nos va a servir mucho para la aplicación correcta de las leyes. En todo caso, pues la nueva ley de renta, ¿no? Que tiene muchos cambios. También la ley del IVA trae cambios. Entonces, los invito a que adquieran estos libros. Igual, la misma promoción, 20% de descuento si hablan el día de hoy. Si los compran el día de hoy, mencionando que vieron el programa de Anafinet, vieron el tema de deducciones personales, tendrán un descuento del 20%. Entonces, los invito a que adquieran esta colección de libros interesante, tanto del doctor Javier Nava Castillo como del maestro José Corona Funes. Entonces, los invito a que adquieran este paquete de libros. Tenemos otras deducciones personales adicionales a las que comenté anteriormente, que son las aportaciones voluntarias al sistema del ahorro para el retiro.
De repente, pues a veces nos olvidamos de la parte de nuestro retiro, ¿no? A veces no es suficiente, entonces los invito a que hagamos aportaciones complementarias a nuestra cuenta individual, no solamente de las que aporta el patrón, sino adicional nosotros podemos aportar como un ahorro, véanlo como un ahorro, y adicional, el artículo 176, fracción quinta, te permite considerar dichas aportaciones voluntarias en la declaración anual como deducción personal. O sea, imagínate, estás ahorrando para tu retiro y adicional estás considerando esa aportación como una deducción personal. Entonces, igualito que aquí no se requiere contar con un comprobante que reúna requisitos. Aquí no, porque no lo marca la ley de renta. Tampoco que sea pagado con los medios autorizados, con cheque nominativo, transferencia, tampoco es requisitos. No lo marca la ley como tal. Vean, aquí tenemos las limitantes que puedo aplicar como aportaciones complementarias para mi retiro. Un 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el año. Y dichas aportaciones no deben de exceder, no deben de exceder de 5 salarios mínimos elevados al año. Entonces, esas son las limitantes que tengo para poder aplicar aportaciones o para poder aportar voluntariamente a mi cuenta de retiro. Para la zona A tenemos 118,187 pesos, para la zona B tenemos 112,018,50. O sea, podemos hacer ese tipo de aportaciones a mi cuenta de retiro y adicional tendré una deducción personal. Tenemos otra deducción personal que son las primas de seguro de gastos médicos. El propio artículo 176, fracción 6 de la ley de renta establece que se podrán deducir la prima por seguro de gastos médicos, ¿no? Complementarios o independientes de los servicios de salud. Es importante, de repente, sabemos que el servicio que te ofrece el Instituto Mexicano de Seguro Social no es suficiente. A veces carece de, pues, no es confiable. De repente vas con una enfermedad y hasta que, pues, prácticamente vaya muy mal, te quieren mandar con el especialista, o a veces las consultas no son las que uno espera, te dicen que estás enfermo de algo y de repente salen con que es otra cosa. Entonces de repente pues hay personas que dicen, oye, ¿qué hago? Mejor contrato una prima de seguro de gastos médicos, sí te va a salir un poquito caro, pero pues es garantía, ¿no? De que vas a estar mejor atendido que en el seguro social. Entonces aquí yo contrato la prima de seguro de gastos médicos, se considera como una deducción personal, y no solamente para mí, sino para mi esposa, o en su caso para la persona con quien viva en concubinato, ascendiente, ya sea padres, abuelos, descendientes, hijos, nietos, en línea recta. No hay que olvidar que casi la mayoría de estos gastos deben de ser en línea recta. Oye, que quiero comprarle una prima de seguro de gastos médicos a mi suegra, ¿no? Que quiero quedar bien. No se puede. Entonces, oye, que quiero contratar una prima de seguro de gastos médicos para mi hermana, pues tampoco se puede. Tiene que ser en línea recta nada más. Tenemos aquí otra deducción personal, que es la transportación escolar obligatoria. El artículo 176, fracción séptima de la ley de renta establece que si yo tengo gastos destinados a la transportación escolar, tanto de los descendientes en línea recta, hijos, nietos, o nietos, siempre que sea obligatorio, esa es la condición. Oye, no es obligatorio, no lo podré considerar como una deducción personal. Y otro requisito es, o se incluye en la colegiatura para todos los alumnos y se señale por separado en el comprobante correspondiente. Oye, pagué colegiatura y pagué transportación escolar. Tiene que estar separado. Tanto la colegiatura como la transportación escolar obligatoria. Importante también, la colegiatura no es una deducción personal, la colegiatura es un estímulo fiscal. Pues no hay que confundir con deducción personal la colegiatura. La colegiatura no entra aquí, la colegiatura tiene sus requisitos aparte. Entonces, la transportación escolar obligatoria sí la puedo considerar dentro de la declaración de 2013. Igual el mismo artículo 243 del reglamento precisa que se cumple con el requisito anterior cuando la escuela de que se trate obliga a todos los alumnos a pagar el servicio de transporte escolar. Sí, porque alguien podría poner, oye, ¿cuándo es obligatorio? Cuando la escuela obliga a todos los alumnos a pagar por dicho servicio. Igual, además las escuelas que estén en este supuesto deberán comprobar que el destino fue
a la prestación del servicio de transporte. Esa es la condición. Entonces, importante cumplir con estos requisitos para poderlo aplicar en la declaración anual de 2013. Y finalmente tenemos un impuesto local sobre salarios. Alguien podría pensar que este es el impuesto sobre nóminas. No, este es un impuesto que actualmente no se está cobrando en todos los estados ni en el Distrito Federal no se está cobrando. Afortunadamente no lo están haciendo, afortunadamente no lo están cobrando. Este es un impuesto local por la obtención de salarios. Se tenía previsto que la tasa de dicho impuesto no excediera del 5%. O sea, si obtenía salarios adicional tenía que pagar o me iban a retener el 5%. ¿Quién? El patrón. Pero no tiene vigencia. Actualmente no lo están cobrando, pero este es distinto al impuesto sobre nóminas. Aquí tenemos algunos estímulos fiscales. Adicional a las deducciones personales que acabamos de mencionar, tenemos también estímulos fiscales que las podría aplicar en la declaración anual, que también sería interesante aprovechar en la declaración anual. El pago de colegiaturas y los depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro. Son dos estímulos muy atractivos, son dos estímulos muy interesantes. Si yo tengo hijos y pagué colegiatura, pues prácticamente la podría aplicar en la declaración anual. Por ahí me preguntaba un cliente, oye, pero tiene que ser, yo tengo hijos fuera de matrimonio, ¿la podría considerar? Pues claro, la ley en el caso del decreto no señala que sea, dice, de tus hijos. O sea, ¿cuántos? Los que tú quieras. O sea, si tú tienes 10 hijos, puedes considerar el pago de colegiatura por cada hijo. Entonces, es interesante. También hay que tomar en cuenta que hay niveles, ¿no? Primaria, secundaria, prepa. Oye, estoy estudiando una maestría, no se puede. Oye, estoy estudiando la universidad, tampoco lo puedes considerar. El pago de esa colegiatura no lo puedes considerar como un estímulo fiscal. También, vuelvo a señalar, en el decreto del 26 de diciembre de 2013 se señalan los requisitos para aplicar dichas deducciones. En este caso, dichos estímulos fiscales. Bueno, el tema de deducciones personales 2013, pero no quiero dejar pasar esta información importante. ¿Cómo quedaron las deducciones personales para 2014? El artículo 151 de la nueva ley de renta ahora te restringe. Hasta 2013 no había restricción. Hasta 2013 tú podías, yo quiero honorario médico, ¿cuánto puedo aplicar? No hay limitante. Oye, tengo gasto de funeral. Bueno, el gasto de funeral sabemos que tiene una limitante de un salario mínimo. Prima de gastos médicos mayores. No hay limitante. Sin embargo, a partir de este año 2014, ahora nos restringen con la aplicación de las deducciones personales. ¿Cuáles son estas nuevas limitantes para 2014? Se refiere a que todo lo que vaya a realizar este año de deducciones personales tienen que cuidar esta limitante. Y esta es para presentar la declaración de 2014, que en este caso se presentaría hasta 2015, en el mes de abril de 2015. ¿Cuáles son las limitantes? Un monto máximo del que resulte menor, el menor, entre 4 salarios mínimos del área geográfica del contribuyente, si es zona A o es zona B, o el 10% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto. ¿Qué significa? Que solamente voy a poder aplicar el menor, el que resulte menor entre 4 salarios mínimos anuales, en este caso de la zona A o B, o el 10% del total de los ingresos del contribuyente. ¿Qué significa? Si yo digo, tengo 1 millón de pesos y tengo 1 millón de pesos de exento, ¿sobre qué voy a aplicar? ¿Cuánto es mi base? Base 0. Digo. ¿Cuál voy a aplicar el porcentaje? Bueno, va sobre el total de los ingresos. Oye, no sobre la base gravable, no. Va sobre el total de los ingresos. En el supuesto sería el millón de pesos por el 10% sería 100,000 pesos. Entonces yo tengo limitante que el menor, en este caso el menor sería los 4 salarios mínimos de la zona. Importante también, no aplica donativos esta limitante, ¿sale? No aplica. Si yo entregué donativos, no aplica o no entra dentro de esta limitante. De hecho, por los donativos ya sabemos que tenemos limitado hasta el 7% de la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior. En el caso esta es una reforma fiscal para 2014 muy interesante. En el caso del pago de honorarios médicos, hospitalarios y dentales y los gastos destinados a la transportación escolar, para este año, ahora sí, ¿cuál es el requisito? Que sean pagados con medios
pagados con medios autorizados. ¿Cuáles son estos? Cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, de débito. Estos son los nuevos requisitos. ¿Qué significa? Que si yo voy con el médico que me está tratando una enfermedad y el médico no me acepta tarjeta de crédito, no me acepta una transferencia, voy a tener problemas para la deducción. Oye, pero es que el médico no está recibiendo no tiene terminal. Pues ahí vamos a tener un problema de deducción, porque también yo me pregunto, ¿el médico está obligado? No lo obliga la ley de renta, tampoco lo obliga, necesitas tener terminal, no. En el caso mío, pues yo sí voy a tener problemas con la deducción. Entonces, honorarios médicos, hospitalarios, dentales y los gastos destinados a la transportación escolar, a partir de este año, se tienen que pagar con medios autorizados. Oye, pagué 500 pesos de honorarios médicos, honorarios dentales. Pues prácticamente tiene que ser pagado con medio autorizado. Aquí no aplican los 2,000 pesos. Aquí es por cualquier monto, se tiene que pagar con medios autorizados. Aquí tenemos el caso de las deducciones personales que solamente se van a poder disminuir en el cálculo del ISR anual. Lo que comentaba, la colegiatura es un estímulo fiscal. Al ser un estímulo fiscal, no se puede o no se considera una deducción personal, por lo tanto no le aplica la limitante anterior. Entonces, en el caso de donativos, en el caso de colegiaturas, en el caso de cuentas especiales para el ahorro, no aplica la limitante de los 4 salarios mínimos elevados al año, de acuerdo a la zona, o en ese caso, el 10% de los ingresos totales. No aplica dicha limitante. Y bueno, con esto finalizo la charla. Tenemos nuestra página de internet, es www.e-mediopav.com. Los invitamos. Tenemos los teléfonos también para que hablen para comprar sus libros, el libro que a ustedes les interese en relación al tema. Tenemos el teléfono 5242-4289-10 y tenemos un 01800-0042-722 sin costo, es importante, sin costo. Yo podré llamar el día de hoy y decir, ¿sabes qué? Vi el programa en Anafinet con el tema de deducciones personales con el maestro Victorio y les van a hacer su descuento del 20% en la adquisición de dichos libros. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Me regreso por acá. Fernando. Ok. Carmen, en los funerales si compro una perpetuidad. Sí, es que aquí prácticamente la ley no te permite aplicar este tipo de gastos. Te lo comento. Solamente te habla de gasto de funeral. Los gastos de funeral a futuro no los puedo aplicar. O sea, lamentablemente no los puedo aplicar. La ley nada más hace mención a gasto de funeral como tal. Como yo comentaba, no toco madera en el caso de que yo me voy al cielo, me voy a solamente ahí en esos casos podría aplicar los gastos de funeral. A futuro no se pueden, lamentablemente a futuro, si yo ahorita quiero comprar un paquete para programar para que pues, no deje problemas, ¿no? A mis familiares, esos gastos de funeral a futuro, de acuerdo al reglamento, no se pueden aplicar. El IVA de este tipo de gastos se incluye en la misma deducción. Ángel Martínez de Querétaro, buenas tardes. Sí, efectivamente, el IVA de estos gastos se incluyen como parte de la deducción personal. Ese es el requisito, esa es la condición de que el IVA que yo pagué, por ejemplo, si en estudio de laboratorio yo pagué el IVA, en el estudio de laboratorio yo pago IVA, ese IVA forma parte de la deducción personal. Carmen, si pago mantenimiento de la perpetuidad, entra como gasto de funeral. No, efectivamente, Carmen, no lo podrías considerar como un gasto de funeral. Fernando, si hay pérdidas, ¿no habrá donativos? Efectivamente, Fernando, si tú tienes pérdidas en el ejercicio 2012, considerando que voy a aplicar las deducciones personales en 2013, tendría que irme a 2012 para ver si tuve utilidad fiscal. Si tuve pérdida, no puedo entregar donativo. Los donativos que entregué, si en caso de que haya entregado, no los podría aplicar como deducción personal. El impuesto local de salarios en Oaxaca sí lo están cobrando. Mireya, no tenía conocimiento, qué bueno que me lo comentas. No será, yo considero que es el distinto al impuesto sobre nómina,
Pero Mireya, en caso de que se lo estén cobrando a los trabajadores, porque quiero suponer que se lo están cobrando a los trabajadores, el patrón se lo está reteniendo y se está enterando, no tengo conocimiento, pero si lo están haciendo así, prácticamente el trabajador lo puede considerar como deducción personal en la declaración anual. Aida Hernández, Veracruz. Muchos saludos allá a Veracruz con el calorcito que está haciendo. Una pregunta, ¿qué? La cheque de lo poner para abono. Que si el cheque le tengo que poner para abono en cuenta del beneficiario. Miren, aquí efectivamente la ley de renta, cuando nos vamos, nos dice que tiene que ser cheque nominativo como tal. Si nos vamos a la ley de renta, el artículo 152 de la ley de renta, 151, perdón, de la ley de renta, nos señala que tiene que ser para abono en cuenta, tiene que ser cheque nominativo. Yo aquí el requisito, bueno, si nos vamos a esa disposición, nunca menciona que deba ser para abono en cuenta del beneficiario, pero al ser cheque nominativo, yo considero pues que sí, pero buena pregunta. Si nos vamos al artículo 151, último párrafo de la ley de renta, en la ley de renta nunca nos marca como condición que tenga que ser para abono en cuenta del beneficiario. Nada más dice cheque nominativo, nada más, pero no para abono en cuenta. O sea, si el doctor, el médico no está recibiendo, no tiene terminal o no tiene, no tiene su terminal en el consultorio, pues una salida para poder comprobar la deducción, para poder cumplir con el requisito, es pagando un cheque, ¿no? Con un cheque nominativo. Y me dijo que él no maneja terminal. Efectivamente, Aida, pues si no tiene terminal, una forma es a través del cheque, ¿no? Para como tal. Pero bueno, yo aquí la recomendación que te doy, Aida Hernández, que sí le pongas para abono en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí te va. La condición es que el médico se obligue a declarar ese ingreso, ¿no? Que el médico también ese dinero entra a su cuenta bancaria, porque igual al rato lo endosa y ¿qué pasa, no? Entonces, yo creo que aquí la recomendación es que sí le pongas por abono en cuenta, pero también te digo, la ley de renta no lo marca. La ley de renta, en su artículo 151, último párrafo, dice que no cumplan con los requisitos que marca la ley, o sea, y ahí te remite y prácticamente pues, no lo señala como tal. Los retiros mensuales que realiza una persona física con la actividad empresarial se pueden considerar como parte de la deducción personal. Araceli, no, estos retiros mensuales que realiza el propio empresario, persona física, no se pueden considerar como parte de la deducción personal porque no lo marca la ley de renta. El artículo 100, si nos vamos al artículo de renta vigente hasta 2013, el artículo 176, en una parte te señala que puedo considerar esos retiros como una deducción personal, así que no lo puedo considerar como parte de la deducción personal. Ángela, las medicinas y estudios clínicos de laboratorio se consideran el subtotal o el total con IVA, ya lo comenté. Prácticamente se considera como parte, el IVA se considera parte de la deducción personal. El seguro que pago por accidente Manamex es deducible. Yo te pregunto, Ángela, ¿es una prima de seguro de gastos médicos mayores? Si es el caso, es una prima de seguro de gastos médicos mayores, efectivamente sí es una deducción personal. Cristela, Veracruz, igual, muchos saludos. Si una persona tiene dos hijitos, tanto él como su esposa, necesitan lentes, ¿el tope solo es deducible o es por cada? No es por cada uno, Cristela, es por cada hijo. Por cada hijo tú vas a poder aplicar hasta 2,500 pesos. Pero sí necesitas el comprobante, que le pongan ahí en el comprobante las características, el diagnóstico del médico, ¿no? La graduación. Ángela DF, los intereses que se pagan por un crédito bancario o automovilístico es deducible para mi anual. Efectivamente los intereses, pero tienen que ser intereses reales por un crédito hipotecario. Si es un interés porque por un crédito para adquirir un automóvil, no lo marca la ley. La ley únicamente hace referencia a 176, fracción cuarta de la ley de renta, intereses reales de tu casa habitación, para un crédito hipotecario para adquirir una casa habitación. Elena, Tamaulipas, el IVA de los gastos, ¿cuándo se debe tomar en cuenta? Ya lo comenté, el IVA forma parte de la deducción personal y se toma en cuenta hasta la declaración anual. Ángela DF, si hice traspasos de mis propias cuentas derivados de mi ingreso por suelo porque invertí, hice movimientos desde 50,000, ¿lo tengo que informar? No existe aquí la obligación de informar, Ángela, si tú hiciste traspasos derivados porque invertiste en movimientos, no lo señala la ley como una obligación de que tengas que informar.
Gabriel Solís de Monterrey. Hay que actualizar la tabla de veces salario mínimo. Claro, aquí la tabla de veces salario mínimo, no sé si te refieres a los topes, se refieren a si vamos a hacer la declaración anual de 2013, tendría que ser con base a los salarios mínimos de esos años, ¿no? 2013. Si voy a aplicar para 2014, pues serían los salarios mínimos para 2014. No sé si te refieres a eso, a los topes, para poder aplicar las deducciones personales, ¿no? El de mi esposa, de mis hijos. Saludos a Ida Hernández. Gabriel Solís de Monterrey anda en 67. Efectivamente, para la zona A anda en 67.29, pero vuelvo a comentar, si vosotros, yo creo que aquí lo comenté, no sé si, bueno, en las láminas anteriores, el salario mínimo que debo considerar para las limitantes, si voy a presentar la declaración de 2013, sería el salario mínimo vigente de ese año. Si voy a aplicar las deducciones personales de 2014, sería el salario mínimo para 2014. Cristela, Veracruz, muchas gracias. Marini, arriba Veracruz. Tú eres de allá, ¿verdad, Marini? Pues al rato nos vemos. Hugo, bueno, ¿se pueden deducir las cuotas del seguro social del régimen voluntario? Buena pregunta. En materia de seguro social, yo puedo contratar seguros voluntarios, ¿no? Está el régimen voluntario y está el régimen obligatorio. Dentro del régimen obligatorio, yo creo que te refieres al seguro, a la continuación voluntaria, o te refieres a la incorporación voluntaria, me imagino. También está el seguro de salud para la familia. Efectivamente, Hugo, aquí el detalle es que la propia ley no te lo marca como una deducción autorizada. Entonces, no lo marca dentro del 176. Las únicas que se pueden aplicar son la prima de seguro de gastos médicos mayores. Lamentablemente, estos tipos de cuotas no lo marca la ley, que lo puedas aplicar en la declaración anual. Araceli, pasa lo mismo con una persona física con residencia en el extranjero que percibe ingresos en México y realiza retiro, no se conoce de un personal, puede considerar como retiro de utilidad. Araceli, no sé qué te refieres. Pasa lo mismo con una persona física con residencia en el extranjero que percibe ingresos en México y realiza retiro, no se consideran deducción, pero se pueden considerar como retiro de utilidad. Pues sí, o sea, no sé, esos retiros, Araceli, no se pueden considerar como deducción personal. Lógico, si tú tienes tu empresa, eres persona física, pues puedes hacer retiro. No hay ningún problema, pero siempre y cuando estés pagando el ISR por la utilidad, ¿no? Y una vez que te quede la utilidad, la ganancia, sobre la ganancia vas a pagar un ISR. Una vez que hayas pagado el ISR, pues no tendrás ningún problema de hacer los retiros. Distinto es en una empresa, ¿no? En una empresa, prácticamente en una empresa, pues persona moral no puedes hacer retiro, porque a menos que esté comprobado. Si lo retira, pues ya se considera como dividendo, ¿no? Y habría que ver si hay CUFIN o no hay CUFIN. Gabriel Solís, no al material. No sé qué te refieres, Gabriel Solís. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Santa, al buen Chamblati. Sí, gracias por darnos la oportunidad de este espacio, de poder hablar un poquito de la cuestión fiscal, que es lo que nos gusta, ¿no? Gracias por la invitación a todo tu auditorio. Santa, gracias. Y estamos próximamente en otro curso, ¿no? Estén al pendiente y no les agradezco mucho por la oportunidad, por estar aquí en este evento, bueno, el tema de deducciones personales, y no les deseo más que tengan un bonito día y provecho.